Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibe un grandioso saludo de su servidor, Carlos Hernández. ¿Y qué nos tiene al tintero político el día de hoy? Y es nada más y nada menos que una vez más el problema de Odebrecht. Odebrecht que lo pone en la palestra Andrés Manuel López Obrador, hablando una situación en la cual Andrés Manuel López Obrador vuelve ayer con los festejos del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco en 1968. Hace una vez más el recordatorio sobre el INAI, ese Instituto de la Transparencia, el cual se la ha pasado nada más de noche y ganando grandes cantidades de dinero, donde dice que el titular de ahí gana 250,000 pesos al mes y que solo se la ha pasado siendo una tapadera del PRI. Vamos a leer un poquito aquí de la nota de Francisco Garfias que escribe en el periódico Excelsior, donde dice: ya era hora. El INAI ordenó abrir la información relativa a las averiguaciones previas sobre el caso Odebrecht, que la PGR tiene como reservada. El escándalo de los sobornos de la empresa brasileña que ha llevado a la cárcel incluso a expresidentes en otros países fue congelado por la PGR desde la salida de su extitular Raúl Cervantes. Ese Raúl Cervantes que lo querían cambiar a la fiscalía. Antes de irse, Cervantes dijo a los senadores que la investigación sobre Odebrecht, que involucra millonarios sobornos a altos funcionarios mexicanos, estaba concluida y que pronto vendrían las imputaciones. Eso fue hace un año y después la nada. El nombre que más se repite es el de Emilio Lozoya Austin. Sí, ese hombre que vive, valga la redundancia, en Austin, Texas, el cual está cuidando todos los intereses de esta oligarquía de México, que es Videgaray, Peña Nieto, José Antonio Meade, los cuales se han beneficiado con todos los negocios de Pemex, y en la cual tienen una refinería de petróleo, en la cual nos venden la gasolina, donde supuestamente es de Pemex, pero no es, o sea, supuestamente es de los mexicanos, pero no lo es, sino que es de ellos. Y él se pasa cuidando los intereses ahí en el estado de Texas sobre esta refinería que está en Deer Park, la cual nos vende esas mentadas gasolinas, que es casi el 70% que consumimos. Negociazo para estos señores. Seguimos con la nota. Un alto funcionario de Odebrecht asegura que el exdirector de Pemex recibió 10 millones de dólares en soborno. Y esos 10 millones, recordamos muy bien, jóvenes amigos de Conexión MX, que fueron antes de las elecciones del 2012, cuando Enrique Peña Nieto salió electo. Se los dieron para la campaña. ¿Con qué fin? Con el fin de que les dieran contratos ya cuando Enrique Peña Nieto estuviera en el poder, y obvio que fueron recibidos, lavados y echados a andar en la campaña. Lo sorprendente de la resolución del INAI, del Instituto Nacional de la Transparencia, se produjo horas después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificara de burocracia dorada a los comisionados del Instituto de la Transparencia. O sea que Andrés Manuel López Obrador tuvo que poner un poquito de su cosecha para que se pusieran a trabajar. Faltan pocos días para que Andrés llegue al poder y se enfrente a estos también corruptos de esta institución de la transparencia, los cuales, repito, lo dijo, 250,000 pesos gana el titular de este instituto y solo ha servido para hacer una tapadera de la corrupción. Porque la corrupción sigue impune en México y lo único que ha hecho este señor del Instituto de Transparencia es guardarles todas sus corruptelas en las cuales ha incurrido. Seguimos con la nota de aquí del columnista Francisco, donde Andrés Manuel López Obrador, gracias a esas expresiones que tuvo en la conmemoración del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, ahora resulta que el INAI se va a poner a trabajar. ¿Qué han hecho desde que se fundó ese instituto? Nada. Al contrario, dijo el presidente electo, y más. Han mantenido en reserva todo lo que se ha
se le condonó de impuestos a los grandes contribuyentes. Hace poco, ese mismo Instituto de la Transparencia resolvió mantener en secreto el caso Odebrecht. Curiosa coincidencia, ¿no? La comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, nos explicó anoche los motivos de la resolución. La información clasificada como reserva no puede considerarse como regla absoluta. Es preferible dar a conocer información por interés público en un caso como este, ya que mantenerla en secreto ocasiona mayores prejuicios en un régimen democrático, dijo. Alfonso Ramírez Cuellar fue el líder del Barzón. Luchó contra el Fobaproa, que algunos catalogan como el mayor fraude bancario que se ha cometido en México. Y recordar un poquito el Fobaproa a los amigos que son millennials y que no tienen mucho conocimiento en tal. En la crisis de 1994, cuando entra Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia, después de que matan a Colosio y sustituye en el cargo a Carlos Salinas de Gortari, vino una crisis económica muy grande, ocasionado porque Carlos Salinas de Gortari dejó vacías las arcas del Banco de México. Y el Banco de México debe haber reservas en dólares, ya que como los empresarios y el mismo México contrae deuda externa con el exterior para poder importar maquinaria, importar productos, etcétera, etcétera, para poder pagar todos esos productos necesita dólares. ¿Y quién es el que le ferea esos dólares, pesos por dólares para poder pagar sus convenios? Es el Banco de México. Y cuando el Banco de México queda sin dólares, los de la iniciativa privada, en este caso los dueños de las fábricas, los dueños de los negocios o el mismo gobierno federal, tienen que recurrir al mercado negro, esto es casas de cambio, o ir a las fronteras a comprar dólares, y por la oferta y la demanda el dólar empieza a subir su precio, y es por eso que vino una crisis económica muy grande en aquellos ayeres. Carlos Salinas de Gortari dejó el Banco de México sin ningún dólar, y Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo que entrar en una crisis económica, en lo cual los bancos llegaron a la quiebra, y dentro de esa quiebra había que rescatarlos, porque si quebraban pues quedaba mucha gente sin trabajo, la cuestión económica en México se iba a ir para abajo y había que rescatarlos. Con los impuestos de los mexicanos, pidiendo deuda externa del exterior, donde Bill Clinton le prestó 40 mil millones de dólares para salir de esa crisis económica, le dio dinero de los mexicanos, ahora le digo le dio, porque nunca lo devolvieron, a los bancos para que reestructuraran todas sus deudas, cosa contraria que hicieron en España. En España, le tengo que explicar algo. Usted que debía, o sus papás, si son millennials ustedes, que debían créditos de casas sobre todo, o autos, sus casas, como los intereses subieron demasiado, las casas y los autos se fueron a los cielos, los precios. Muchas de las personas tuvieron que dejar sus casas, ni devolverlas, sino dejarlas y dejar de pagar sus créditos. Y en eso se creó el Barzón, porque la canción del Barzón dice: y sigue la yunta andando, y nunca terminas de pagar tu deuda. En vez de haber rescatado el gobierno federal a los deudores, en este caso al pueblo de México, en este caso un ejemplo, que a usted, si fuera deudor y su casa valiera, digamos, 500 mil pesos, y su casa se hubiera aumentado 4 veces más por la crisis económica y usted debiera 2 millones de pesos, con una casa de valor de 500 mil pesos, que el gobierno llegara con usted y le dijera: ahí le voy 1 millón de pesos, después me los paga, hacemos un convenio, páguele al banco, haga una negociación, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, y vaya y páguele al banco, y usted ya terminó su deuda, y luego se arregla conmigo, con el tiempo nos paga. Eso es lo que hicieron en España.
No, aquí hicieron cosa contraria. Fueron y le dieron dinero al banco de los mexicanos para que ellos se subsanaran, y nosotros todavía el día de hoy mucha gente sigue pagando esa deuda, o dejó sus casas, o quebraron sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a quien saneó fue a los banqueros y no a los deudores que éramos nosotros. Y no nomás todo quedó ahí. Toda esa deuda que contrajo el gobierno federal para poder sanear a los bancos, hasta el día de hoy, seguimos pagando esa deuda. Y los bancos, pues saneados ya a todo dar, porque son los benefactores de este mundo. Entonces, el señor del Barzón aparece en esto, y les hice ese recuento para que más o menos entendieran del por qué se habla de Alfonso Cuellar, que fue líder del Barzón y que luchó contra el Fobaproa, que hoy es el IPAI, que algunos catalogan como el mayor fraude bancario que se ha cometido en México. Ahora ya entendieron eso. Un juez federal le dictó formal prisión por los delitos de motín y daño en propiedad ajena en aquella ocasión. Luego entró a caballo el 10 de diciembre en el 2005 al Palacio Legislativo de San Lázaro como protestas. Paradojas de la política. Y entonces, hoy en día, tenemos algo parecido con Obredech. Obredech, que dice aquí la revista de Sin Embargo, donde ya hoy la PGR nos sale con el cuento, amigos de Conexión MX, dice que el gobierno de Brasil no le ha entregado a México información sobre el caso de Odebrecht. Creo que se están estos señores ocultando mucho. ¿Por qué? Porque ya en Brasil, el señor Odebrecht, de apellido Odebrecht, ya fue detenido y en sus declaraciones adujo que sí dio cantidades al señor Emilio Lozoya Austin, y fueron 10 millones de dólares y otra cantidad más que no revela. Y estuvo descobijando así a infinidad de personajes de América Latina, los cuales ya la mayoría y hasta expresidentes de ciertos países ya están en la cárcel. Los únicos que no han sido enjuiciados son los de Venezuela y los de México. Son los únicos que se han hecho sordos estos señores. Un ejecutivo de Obredech declaró que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y miembro de la compañía del entonces candidato a la presidencia 2012, Peña Nieto, como ya les expliqué hace rato, recibió un soborno de 5 millones de dólares en el 2014, mientras que otros 3 altos directivos aseveraron que el extitular de Pemex había recibido más de 10 millones de dólares en sobornos. Durante la sesión del pasado martes 2 de octubre, el INAI ordenó a la PGR dar a conocer la averiguación previa del caso, ya que es un tema de interés público. Seguimos con la nota, donde dice que Brasil no nos ha proporcionado la información hasta ahora. Yo veo que Brasil dice y yo no veo claro, dijo el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Felipe Muñoz Vázquez, durante un mensaje a medios. Hágame usted el favor, amigo de Conexión MX, cómo estos señores se siguen tapando los unos a los otros, y Andrés Manuel López Obrador ya no tarda en llegar al poder y poner orden al respecto. Hoy lo que hace el INAI es nada más para darle ahí una respiración de boca a boca a la PGR, pero téngalo por seguro que no van a hacer nada hasta que Andrés Manuel López Obrador llegue a la silla presidencial. Haciendo un poquito de recuento, amigos de Conexión MX, el New York Times sacó una nota hace unos meses donde dice que el gobierno de México tiene evidencia sobre Odebrecht, pero no actúa por no afectar el PRI, revela el New York Times. Según 3 personas cercanas al caso que fueron consultadas por el New York Times, actualmente la indagatoria está archivada, ya que el PRI no puede arriesgarse a enfrentar otro escándalo de corrupción en la recta final de la contienda electoral. Esta nota fue sacada un poquito antes del 1 de julio. Asimismo, aseguraron al rotativo que la Procuraduría General de la República, PGR, acumuló la evidencia necesaria desde hace meses
para acusar a los sospechosos, quienes trabajan en Petróleos Mexicanos Pemex, pero no se ha avanzado en las fuertes presiones políticas. Pemex reserva hasta el 2021 los detalles de las negociaciones realizadas con Odebrecht, según el diario Reforma. Creo que ya más datos no tiene caso darle. Es evidente que hasta en los Estados Unidos y en cualquier país de Latinoamérica, en España, de Hispanoamérica, saben del caso Odebrecht. Los señores priistas van a tener que enfrentar a la justicia el día de mañana, porque en esta nueva transformación, la cual ya va a llegar el 1 de diciembre, se va a terminar esa orquestita de todos estos señores, excepto los que todavía traen fuero, que es el señor Osorio Chong y el señor el Prieto que no aprieta, que ahorita ya se me olvidó su nombre, el que era expresidente del PRI. Estos señores gozan de fuero el día de hoy, pero el día de mañana les van a quitar ese fuero y van a ser ahora sí enjuiciados. No se nos olvide muy bien, amigos de Conexión MX, que el señor futuro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ahora sí ya cambió un poquito esa frase: no hay perdón si no hay justicia, y la justicia va a tener que llegar y va a tener que haber culpables sobre este acto de corrupción, en lo cual es el único de los dos países de América Latina en lo cual no ha habido ningún esclarecimiento sobre el tema. Ya lo he dicho, Venezuela por obvias razones siguen gobernando los mismos, pues no se pueden echar el barco a sí mismo, pero aquí ya hemos ganado otros y somos el pueblo de México, los cuales vamos a tomar las riendas y ojalá se haga justicia con este tema de Odebrecht y todo lo de Pemex, y a ver si extraditan a este señor Emilio Lozoya Austin, que es otro itamita más corrupto, el cual fue formado en esta escuela del Instituto Tecnológico Autónomo de México, junto con Ricky Canallín, con este señor también de José Antonio Mit Curibreña, Enrique Peña Nieto, Videgaray. Toda esta gente son itamitas, fueron creados para robar con este sistema neoliberal y llevarse todo a trascadas de dinero. Señores de Conexión MX, está usted muy bien informado y esperemos que el día de mañana ya haya personas detrás de las rejas mascando barrotes como se lo merecen. No se le olvide darle like y nos vemos hasta la próxima Conexión MX. Hasta la próxima.